Vengo con el corazón muy pesado porque hace un año yo estuve aquí para discutir una iniciativa semejante a esta, pero no tan mala y no tan peligrosa. Y en ese entonces ofrecí los resultados de las investigaciones de todo un equipo de trabajo que nos permitían ver con claridad los riesgos que implica la militarización y la estrategia de seguridad. Hoy estoy ante ustedes con una norma ya aprobada por la Cámara Baja, que es aún más laxa en los controles en el uso del ejército, que es menos responsable con las facultades que tiene el Congreso de la Unión para mantener algún tipo de regulación sobre la discrecionalidad del Poder Ejecutivo. Una ley que fue aprobada fast track, sin debida discusión, sobre un texto que se conoció poco antes de que fuera votado en comisiones y que fue votado en el Pleno el mismo día que fue votado en comisiones. Esto es un madruguete que por suerte ha sido detenido aquí en el Senado y espero sea detenido hasta que no sea debidamente debatido. Es con enorme pesadumbre que vengo a repetir algunas de las cosas que ya sabemos que ustedes saben, pero también alertarles sobre algunas cosas que quizá no estén ustedes conscientes que están aprobando en esta versión de la ley, porque no estaban en esta versión de la ley hace un año. Si me permiten, les recordaré muy brevemente lo que ya sabemos que ustedes saben. Señalaré algunas cosas que quizá no sepan, pero que me parecen de la más grave consecuencia para la vida de este país. Lo que sabemos que ustedes saben que la política de militarizar la seguridad pública es una política contraproducente. Así lo registran los datos, así lo revelan todos los estudios serios, y no les pido que le crean al CIDE y a los trabajos que hemos realizado ahí, créanle al Instituto Belisario Domínguez, que es el espacio en donde aquí se realiza investigación para informar el trabajo legislativo con base en evidencia. Sabemos hoy que se incrementan los homicidios en 6% en promedio cuando ha habido despliegues de operativos federales en los municipios en los que se han desplegado, pero que cuando el ejército participa, ese aumento no es del 6%, sino del 9%. Sabemos hoy que han incrementado los homicidios a lo largo de este año en que ha continuado la política de militarización a la que ustedes quieren arropar legalmente el día de hoy. Hoy estamos ante un país más violento del que estábamos hace un año, con una ley más laxa de la que estábamos hace un año, con policías más desarticuladas de las que estábamos hace un año. Todo siguiendo la política de militarización. Sabemos que ustedes saben que esta es una ley inconstitucional, que está diseñada para darle la vuelta y hacer fraude al artículo 21 constitucional que se aprobó en 2008, precisamente en un contexto en el que se le otorgaron más facultades discrecionales al Ejecutivo para perseguir a través de la Procuraduría General de la República la delincuencia organizada. En ese mismo pacto de 2008 se estableció con toda claridad que no puede utilizarse a las fuerzas castrenses para tareas de seguridad pública. Pues bien, hoy en día tenemos una ley ante nosotros que a confesión de parte no necesitamos probar más, porque nos dice que lo que pretende es hacer como que no son de seguridad pública las tareas que son de seguridad pública y que pretenden que el ejército lleve a cabo. Leo del texto de la ley. En ningún caso las acciones de seguridad interior que lleven a cabo las Fuerzas Armadas se considerarán o tendrán la condición de seguridad pública. ¿Qué clase de lenguaje es ese? Es un lenguaje esquivo que engaña. Si ustedes quisieran acotar, si el legislativo quisiera acotar las labores de seguridad interior, diría, por ningún motivo podrán realizar acciones de seguridad pública, tal como las define la Constitución. Lo que aquí están haciendo es pretendiendo que con una etiqueta pueden violar la Constitución. Y eso es muy delicado. También saben que la ley no contiene controles al Ejecutivo, que el Ejecutivo puede unilateralmente desplegar el ejército sin tener que rendir cuentas a nadie. Y eso es muy peligroso. Y esto quizá ustedes no lo sepan, los actos administrativos de esta ley no son impugnables. Entonces tenemos a un ejército que sin autorización del Poder Ejecutivo, del Presidente de la República, puede actuar, enfrentar potenciales acciones, circunstancias que potencialmente puedan ser de seguridad interior, sin rendirle cuentas al Ejecutivo. Finalmente, esta ley somete a las autoridades civiles en al menos dos aspectos ante las autoridades militares que podrían estar actuando conforme a esta ley sin autorización del Ejecutivo. Una viene en el artículo 31 y otra viene en el artículo transitorio segundo. En el artículo 31 se obliga a todos los órganos de gobierno, incluyendo a los órganos autónomos, constitucionalmente autónomos, a entregar
toda la información que se les requiera bajo seguridad interior. Eso quiere decir que nuestros datos personales conforme al INE pueden ir a dar ahí, o nuestros expedientes médicos conforme al IMSS pueden ser requeridos por seguridad interior. El artículo 2º transitorio establece que las entidades federales del gobierno federal, pero también estados y municipios, tendrán que pagar de su presupuesto las acciones de seguridad interior que se realicen. No solo se trata de una ley que le permite al Ejecutivo, sin contrapesos, sin respetar el pacto federal, militarizar el país, sino una ley que puede ser utilizada por el propio ejército para autogobernarse. Perdón, yo veo a instituciones de gobierno postradas ante la inseguridad que vive el país, ante la inercia de llegar a un proceso electoral y postradas ante un sostenido empuje de una misma pluma que desde 2009 viene diciéndoles queremos esta ley, queremos esta ley, queremos esta ley. Y la Cámara de Diputados ya les dio la ley que querían. Están ustedes ante una decisión histórica, con una responsabilidad como yo no he visto a lo largo de mi vida. Este país no había estado en una crisis como la que está desde hace 100 años. Y la responsabilidad está en este Senado, en este cuerpo de legisladores, de contener la postración que hasta ahora hemos visto en nuestros gobernantes, dispuestos a aprobar lo que sea, con tal de evadir la responsabilidad de proveer lo que la Constitución dice tiene que ser responsabilidad de las instituciones civiles. Seguridad pública. Dejen de jugar con etiquetas, dejen de llamarle seguridad interior a lo que no lo es, dejen de decir mentiras y engañar diciendo que hay documentos como la agenda de riesgos que son públicos cuando no lo son y son secretos, y háganse responsable porque la crisis es grave y los ciudadanos no somos tontos y nos damos cuenta cuando hay una simulación. Muchas gracias.